Paz a vosotros, hermanos, y buen día, amigos que día a día nos permiten entrar a sus hogares por medio de las redes sociales. Les saluda Surizadaí Toltecac de Toluca, México. Para mí es un honor poder participar en este hermoso grupo de edificados en la palabra, en donde juntos veremos cómo es que Jesús llamó y escogió a sus 12 discípulos. Para esto, mis hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro hacia el polvo de la tierra y oremos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos infinitas gracias por darnos un día más de vida. Y asimismo, te pido seas tú poniendo palabras en mi boca para poder así transmitir de tu santa palabra a las personas que hoy abren su corazón. Asimismo, nos dé sabiduría y entendimiento para conocer aún más del por qué llamaste y escogiste a 12 discípulos, y que sigues llamando a cada uno de nosotros para ser servidores y trabajar en tu obra bajo tu dirección. Gracias por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros en este hermoso día, no sin antes pedirte perdón por nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con el eslogan principal, Marcos el Ayudante, que escribió un evangelio en esta tercera semana, hoy miércoles 31 de julio de 2024, hoy nos toca ver el tema, la influencia de Jesús sobre los 12 discípulos, llamando a hombres escogidos. Para esto, mis hermanos, les invito a que veamos en Marcos 3, 13 al 19. La bendita palabra de nuestro Señor dice así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Para esto, mis hermanos, vamos a ver cómo fue que Jesús llamó a hombres escogidos por él, hombres con corazones maduros y duros para ser derretidos y moldeados. Vamos a ver cómo Jesús llama, moldea y derrite los corazones y los cambia, mis hermanos. El Señor iba a establecer un cambio de estrategia que empezamos a ver ahora. Ellos habían negado a reconocer las credenciales mesiánicas de Jesús al tiempo en que los persistían en quedarse con una religión que ellos habían adaptado a sus propios intereses. Ante una situación así, el Señor solo podía hacer una cosa: crear un nuevo pueblo espiritual a partir de este remanente fiel que le aceptaba como el Mesías de Dios. Es en este contexto en el que debemos entender la elección de los 12 apóstoles como las primeras piedras de este nuevo edificio espiritual. Veamos cómo lo hizo, mis hermanos. Para esto, vamos a ver el primer punto. Jesús subió al monte. El momento se revestía de una tremenda solemnidad y, haciendo alusión a las grandes decisiones de Dios para con su pueblo en el pasado, el Señor subió a la cima de un monte. Recordemos, por ejemplo, cuando Dios le dio a Moisés la ley en lo alto del monte Sinaí. Esto lo vemos en Éxodo 19:20 y en Éxodo 24 del 12 al 18. Por otro lado, mis hermanos, pudiera ser también
que otra de las razones para llevar a cabo esa decisión en lo alto del monte fuera para que todos vieran lo que Jesús iba a hacer y gozar así de la mayor publicidad posible. Vamos a ver el punto número 2, en donde el Señor llamó así a los que Él quiso y estableció a 12, y eran los hombres llamados por Jesús. En el principio, esto nos plantea algunas preguntas. ¿Por qué solo a 12 si había más para elegir, como sabemos en Hechos 1, 21, 22? ¿Hay alguna intencionalidad en el número 12? En las respuestas a estas preguntas están las claves para entender la importancia de lo que Jesús estaba haciendo. En primer lugar, mis hermanos, nos llama la atención que no dice que eligió a 12 apóstoles, sino que estableció a 12. Es verdad que más adelante serían conocidos como los 12 apóstoles, pero aquí el énfasis recae en el número 12, con lo que el Señor tenía la clara intención de limitar la composición de este grupo especial. No eran los 20 o los 1000, sino los 12. Tampoco iba a estar formado por un número indeterminado de personas. Además, como luego veremos, esas personas nos iban a ser representadas por sus nombres. Por otro lado, mis hermanos, no puede negarse que el número 12 tiene también profundas raíces en la historia de Israel. Su simbolismo sería obvio para cualquier judío. Su origen está en el número de los hijos de Jacob, de los hijos que se derivan las 12 tribus que constituían la totalidad de Israel. En Mateo y Lucas, la referencia a Israel es explícita cuando Jesús promete a los 12 que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto lo vemos en Mateo 19:28 y en Lucas 22:30. En Apocalipsis vuelve a aparecer la relación entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Los apóstoles como cimientos de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, y los 12 patriarcas como las puertas de la ciudad. Apocalipsis 21, 9 al 14. En conclusión, mis hermanos, podemos decir que la importancia de este pasaje radica en el hecho de que Jesús estaba formando un nuevo pueblo y que de la misma manera que en otro tiempo lo había hecho con Israel, escogiendo a las 12 patriarcas, ahora escogía a los 12 apóstoles para la formación de su iglesia, su nuevo pueblo espiritual. ¿Cuáles son las características de este nuevo pueblo, mis hermanos? Si realmente estos 12 eran las primeras piedras que el Señor eligió para su nuevo edificio, podemos pensar que en alguna manera a las demás deberán guardar algún parecido. ¿Cuáles eran estas características? Compartían la intimidad del Maestro, fueron llamados a estar permanentes con Él. Esto lo vemos en Marcos 3:14. Habían creído en el reino de Dios que Jesús anunciaba, Marcos 1:14 al 15, y habían tomado la decisión de formar parte de Él. Para ellos se había arrepentido de sus pecados y habían creído en el Evangelio que Él anunciaba. La renuncia a todo lo que tenían por estar a su lado era la evidencia más clara de este hecho. Eran formados por el Señor acerca de los misterios del reino. Jesús daba una instrucción diferente para los de fuera y para los de dentro. Esto lo vemos en Marcos 4, del 10 al 11. Les dio una misión frente a los de fuera. Jesús
instituyó 12 para enviarlos a predicar con autoridad, para expulsar demonios. Esto lo vemos en Marcos 3:14 al 15. Eran servidores de Jesús. Aquí vemos cómo colaboraban con tareas materiales concretas, cómo procurarle una barca en Marcos 3:9, un borrico en Marcos 11:7, buscar y preparar la habitación para la Pascua en Marcos 14:16, y ayudan a Jesús a distribuir el pan. Esto lo vemos en Marcos 6:41 y en Marcos 8:6. ¿Cómo era que Jesús notaba o cómo era que Jesús iba a escoger a los apóstoles? Él notaba y los iba eligiendo porque veía cómo escuchaban con más atención. Él notaba quiénes estaban más despiertos y listos, quiénes respondían con un corazón dispuesto, quiénes mostraban más apego a Él cuando las multitudes se habían ido, quiénes servían a Dios de manera significativa y con propósito. Aquí vemos, mis hermanos, cómo Jesús no miraba ni el físico ni la estatura de la gente, no se fijaba en su apariencia ni arreglo exterior, ni siquiera en su habilidad y educación, sino que Él miró el corazón de sus discípulos. Jesús llamó a los que Él quiso. Su voluntad era poder activo. No fueron ellos quienes le escogieron. No escogió a los que el mundo consideraba más aptos. Él llamó a los que eran de un corazón justo y esperaban dispuestos a responder. Su principio se basaba en la respuesta del corazón. Los discípulos vinieron a Él. En griego significa salieron a Él. La idea es que dejaron todo, mis hermanos. Esto lo vemos en Marcos 10:28, que dice así: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Les dio autoridad para que hicieran lo mismo que Él hacía. Como acabamos de considerar, cualquier persona que quiera formar parte del nuevo edificio espiritual que el Señor había venido a formar, tendrá que compartir con los apóstoles las características mencionadas. Sin embargo, también es cierto que hay otras cuestiones exclusivas para este grupo de 12 que nunca más se pueden repetir y que hacen que este grupo sea único. Lo más importante es que los 12 tenían que servir de enlace entre la persona y la obra de Cristo y los hombres a quienes había venido a salvar. Durante su ministerio terrenal, Cristo les había hablado repetidamente de la necesidad de su muerte, su resurrección y la partida de esta tierra. Era necesario, por lo tanto, designar testigos para reunir y guiar a la iglesia después de su partida física. Como parte fundamental de esta misión, mis hermanos, estaba el encargado de transmitir a las generaciones posteriores toda la verdad acerca de la persona y la obra de Jesús. Recordemos las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo. En Marcos 16:15 al 17, dice así: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esta misión la llevaron a cabo fundamentalmente por medio de la predicación, pero si su testimonio había de perdurar
de manera segura a lo largo de los siglos, sería necesario que fuera puesto por escrito, algo que ellos mismos se encargaron de hacer mientras todavía estaba vivos. En este sentido, es importante subrayar, mis hermanos, que todo el Nuevo Testamento descansa sobre la autoridad apostólica, enseñanza transmitida a los apóstoles por Jesús. Por esta razón, cuando los líderes de la Iglesia de los primeros siglos se preguntaban qué libros de los muchos que en aquel entonces circulaban por las iglesias debían ser considerados como autoritativos para la Iglesia, su principal criterio de selección fue que si hubieran sido escritos por los mismos apóstoles o que contaran con su autoridad. Y por supuesto, detrás de la autoridad de los apóstoles estaba la autoridad del Señor Jesucristo, que los escogió para esta misión. Recordemos también que cuando el Señor Jesucristo estaba con estos 12 en el aposento alto, en la última noche antes de morir, les dijo que para llevar a cabo este importante encargo serían capacitados por el Espíritu Santo. En Juan 14:26 vemos que dice la palabra de nuestro Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este sentido, ellos habían de ser fundamento humano en la Iglesia que se edifica sobre la piedra angular de Cristo. En Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Apocalipsis 21:14 dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De estos hechos deducimos que no puede haber más apóstoles en este sentido limitado en que lo eran los 12. La razón más evidente es que ninguna persona en la actualidad puede cumplir los requisitos que ellos cumplían. Recordemos que después de que Judas se suicidó, los apóstoles reunidos entendieron que este hecho había sido profetizado por las Escrituras del Antiguo Testamento, y también vinieron allí el mandato de que debía ser sustituido por otro. En Hechos 1:20 dice así: ahora bien, notemos cuáles eran los requisitos que debería cumplir aquel que fuera a ocupar en el lugar de Judas con los 12. En Hechos 1:21-22 es necesario, pues, que todos los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba junto a su Padre, unos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Notemos varias cosas importantes. En primer lugar, la sustitución de Judas fue la única que había sido profetizada por el Antiguo Testamento. Por esta razón, cuando los otros apóstoles empezaron a morir, no se buscó a otros sustitutos para ellos, como por ejemplo en el caso de Jacobo, que encontramos en Hechos 12:2. Y en segundo lugar, una vez que pasó el primer siglo, ya no había nadie que pudiera cumplir los requisitos que cumplían los 12 apóstoles, como era haber acompañado a Jesús desde el ministerio de Juan el Bautista hasta su resurrección. Por lo tanto, nadie en nuestro tiempo puede tener esa misma autoridad que el Señor Jesucristo les dio a estos 12 hombres. Ni el Papa de la Iglesia Católica puede ser el sucesor del apóstol Pedro, ni los 12 apóstoles mormones son los sucesores de los 12 apóstoles designados por el Señor Jesucristo.
Pero una vez dicho esto, debemos recordar también que el término apóstol proviene del griego y significa enviado. Los 12 eran apóstoles que fueron enviados por el Señor a predicar la palabra con su autoridad. Y en un sentido limitado, podríamos decir que cualquier cristiano en nuestros días que sea llamado por el Señor a esta labor de ir a predicar la palabra, podría ser considerado un apóstol. En la actualidad, el término que usamos generalmente para este tipo de personas es el de misionero. Sin embargo, alejándose de este sentido original, muchas iglesias evangélicas prefieren seguir usando el término apóstol, con el fin de establecer una categoría superior dentro del liderazgo de la iglesia. Y si fuera cierto que algunos buscan ser reconocidos por ciertos títulos a fin de recibir mayor gloria y prestigio dentro de la Iglesia de Cristo, deberían tener en cuenta las palabras del mismo Señor. En Mateo 28, 8 al 12, la palabra de nuestro Señor dice así: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos a ver el llamamiento, mis hermanos. ¿Cómo fue el llamamiento? Jesús llamó así a los que Él quiso. Esto lo vemos en Marcos 3:13. La obra de los 12 empieza en la voluntad soberana del Maestro, lo que confiere una autoridad y eficacia que no podía tener de ningún otro modo. El apóstol del Nuevo Testamento es un hombre escogido, no por la comunidad, sino por Jesús mismo. Por otro lado, el llamado del Señor no fue sobre la base de algún mérito de ellos, sino por su gracia. Ninguno merecía estar entre los apóstoles. Si lo estaban, era por la misericordia de Cristo, mis hermanos. Ahora vamos a ver, mis hermanos, cómo el llamamiento de Dios obra conjuntamente con una libre voluntad de los hombres dispuestos a escucharlos. Ellos lo eligieron solo después de que Él los eligiera a ellos. La noche en que le arrestaron a Jesús, le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Una pregunta que algunos han hecho tiene que ver con la posibilidad de aquellos hombres pudieran haber rechazado este llamamiento. En relación a esto, la teología calvinista afirma que el llamamiento divino es irresistible y por lo tanto ellos no podían negarse a ir a él. Pero esto no hace coincidir con lo que vemos en otras partes de la palabra. Recordemos lo que Esteban les dijo a los judíos en Hechos 7:51, duros de cérvix e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Y lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en su lamento sobre Jerusalén, esto lo vemos en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Cristo debería bendecir a los israelitas del mismo modo que quiere bendecir a toda la humanidad, porque Él es bueno.
pero tantas y tantas veces el hombre se resiste a los planes de Dios. Notemos el asombro contraste entre el quise de Cristo y el no quisiste de los judíos. Y lamentablemente lo mismo ocurre en las muchas ocasiones de nuestras propias vidas. Dios nos capacita y nos llama a determinados servicios y nosotros le resistimos. No debemos olvidar que el llamamiento divino no anula nuestra responsabilidad. ¿Qué deberían de hacer para que estuvieran con Él, mis hermanos? No había nada maravilloso en los hombres mismos. Fue su relación con Jesús lo que los hizo grandes. Y de igual modo podemos decir que no existe ningún servicio eficaz que podamos llevar a cabo si no surge de una relación personal con el Señor. Esta es una verdad fundamental, pero fácil de olvidar. Recordemos lo que les dijo el Señor en otra ocasión. En Juan 15, 4 al 5, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Con frecuencia olvidamos esta importante verdad y nos lanzamos a hacer una y mil cosas para el Señor en un frenético activismo, pero nada de esto producirá un fruto permanente si no es el resultado de una comunión previa con el Señor. En el pasaje que estamos estudiando, mis hermanos, notamos que el Señor no solo los envió inmediatamente a la obra. Esto no ocurrió hasta. Lo vemos en Marcos 6:7. La razón de esto es que primero quería que estuviesen cerca de Él para aprender de Él. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cuál fue la misión de los 12 apóstoles para enviarlos a predicar. Una vez que hubieran aprendido de Cristo, llegarían a ser enviados a proclamar las riquezas del Evangelio en su nombre. Los que reciben deben transformarse en dadores. Con esto se subraya el carácter misionero de la elección. Y notemos también que su labor prioritaria debería consistir en la predicación de la palabra. Todo lo que había aprendido de Cristo deberían enseñarlo al mundo. Con esto se relaciona el último mandamiento que el Señor les dio antes de ascender al cielo. En Marcos 15, 15 al 17, dice la palabra del Señor, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Quizás en este momento sea imprescindible subrayar que lo que debemos predicar es la palabra. Nuestras propias experiencias pueden resultar entretenidas y servir en ocasiones para ilustrar los principios bíblicos, pero en sí mismas no tienen el poder transformador que solo tiene la palabra de Dios. Una vez más debemos recordar las palabras de Cristo en su oración al Padre. Como lo dice Juan 17:7, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo es que les dio la autoridad. Junto con el llamamiento recibieron el poder sobrenatural que serviría para dar testimonio ante los hombres de que Dios estaba hablando por medio de ellos. En 2 de Corintios 12:12, con todo esto las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros.
La autoridad que les dio era tan real que Jesús llegó a decir: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto lo vemos en Mateo 10:40. Al darles esta autoridad, el Señor estaba indicando que los estaba invitando a ser partícipes de su ministerio como colaboradores en la tarea de proclamar el reino. ¡Qué tremendo privilegio! La misión de los 12 es una participación en la misión de Cristo. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Como su maestro, ellos también tenían que manifestar el carácter del reino, restaurando los pobres cuerpos de los enfermos a su estado normal de salud. Y además, como el diablo había establecido su autoridad sobre los hombres por medio del pecado, parte de su misión consistiría en echar fuera a los demonios. De este modo iban a demostrar de una forma palpable que la victoria final sobre el poder de Satanás estaba cerca. Los discípulos fueron designados para estar con Jesús. Era la primera lección que quería enseñar a los hombres. Dios quiere el compañerismo del ser humano y su devoción por sobre todas las cosas, que los hombres crean en Él y puedan recibir su alimento espiritual y la fuerza que emana. Ellos debían ser embajadores, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 15:20. Los discípulos serían los heraldos de la palabra para llevar a todo el mundo. ¿Cuáles fueron las características del grupo, mis hermanos? Seguramente estos hombres eran bastante jóvenes. La mayoría de ellos estarían aún en sus 20 y tantos años cuando salieron en pos de Jesús. El grupo era muy heterogéneo. En él se encontraban los dos extremos. Mateo era cobrador de impuestos del odiado Imperio Romano. Era un renegado y un traidor a sus compatriotas. Simón el cananista, al que Lucas llama correctamente el celote, formaba parte de un grupo de nacionalistas ardientes y violentos que se comprometían a cometer crímenes y asesinatos para liberar a su país del yugo extranjero. Eran galileos, una región a la que los judíos de Jerusalén miraban con bastante desprecio. Otra de sus características eran gente corriente. Sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Tenían los problemas de la gente común. Otra característica, mis hermanos, también era que eran hombres sin ventaja social alguna. No eran ricos ni tenían posición social especial. Otra característica era que no tenían cultura elevada, no tenían una preparación teológica especial ni una posición elevada en el judaísmo. En ocasiones mostraron sus muchas debilidades y torpezas. Es que Jesús nunca ve lo que un hombre es, sino lo que puede llegar a ser. Tenían características muy diferentes. Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Pedro era el tipo de persona que primero actuaba y luego pensaba. Sus vidas y ministerios fueron muy diferentes. Jacobo sirvió muy poco tiempo y fue el primer apóstol en llegar al cielo. Juan sirvió largos años y fue el último en partir a la presencia del Señor. Tenían algo especial, mis hermanos. Es que amaban a Jesús. Habían decidido que Jesús era su maestro. Querían seguir a Jesús a pesar del conflicto con los líderes religiosos.
La lista de los 12, mis hermanos, con ligeras variaciones, esta lista de los hombres de los apóstoles es igual, la vemos en Mateo 10, 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. En Lucas 6:14 al 16, Hechos 1:13. Parece que los nombres se presentan en grupos de 3, formando los 3 primeros un círculo íntimo que acompañaron al Señor en algunas ocasiones que los otros no. El caso de Judas constituye un enigma. ¿Qué sabemos de estos hombres, mis hermanos? Andrés aparentemente fue el primer discípulo de nuestro Señor. Había sido un discípulo de Juan el Bautista y anhelaba haber cumplido su esperanza mesiánica. Sin embargo, cuando Juan manifestó que Jesús era el Mesías, pidió una cita con el Maestro. Desde ese momento quedó convencido que Jesús era el Mesías y se le fue concedido una amistad muy especial. Esto lo vemos en Marcos 13:3 y Juan 1:35 al 37. Jesús cumplió su esperanza mesiánica y le concedió mayor don en el amor y en la preocupación por la gente. Fue un hermano de Pedro y quien lo llevó a los pies del Señor. Esto lo vemos en Juan 1:41 al 42. Su nombre es griego, viene de la palabra aner, que significa hombre. La tradición indica que fue crucificado por predicar contra la idolatría y fue puesto en una cruz en forma de X. Felipe no buscó a Jesús, sino fue el Maestro quien lo buscó. Esto lo muestra lo lento que era para creer y responder al llamado. Perdió la oportunidad de demostrar una gran fe cuando Jesús debió alimentar a la gran multitud. Era otro de los primeros seguidores de Cristo, Juan 1:43. También era de Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés. Fue la persona que trajo a Natanael al Señor, Juan 1:45. Su nombre es griego y significa amante de caballos. Jesús lo cambió y lo hizo un hombre de gran fe y lo muestra al permanecer firme frente al martirio y morir en Hierápolis. Bartolomé, otro hombre para Natanael, Juan 1:45, quien era de Caná de Galilea, Juan 21:2. Tomás, también conocido como Dídimo, Juan 11:16, ambos nombres significan mellizo. El primero en arameo, el segundo en griego. Este fue el discípulo que expresó dudas acerca de la resurrección de Cristo. Jacobo, hijo de Alfeo, conocido como Jacobo el menor, Marcos 15:40, quizá por haber sido menor en edad que el otro Jacobo, otros sugieren que era de menor estatura, aunque Mateo, Leví, también era hijo de Alfeo, Marcos 2:14, no parece haber sido hermano de este Jacobo. Tadeo, en Lucas 6:16, es llamado Judas, hermano de Jacobo. Tadeo podría haber sido su apellido. Simón el cananista, la palabra cananista no debe ser confundida con cananeo, un habitante de Canaán, en término proveniente de la palabra hebrea cana, que significa celoso o fanático. Los celotes eran celosos o fanáticos por la ley de Dios y se atribuye al derecho de castigar a las personas que infringían la ley.
Posteriormente, este grupo ofreció tremenda resistencia a los romanos. No sabemos nada más de este personaje. Es el único discípulo del cual no leemos nada fuera de la lista de los 12 apóstoles. Judas. El nombre Iscariote significa el hombre de Queriot, que era un pueblo en Judá. Una pregunta importante es: ¿qué llevó a un hombre escogido por Cristo y dotado con autoridad espiritual a traicionar al Señor? Probablemente fueron los sueños frustrados de querer socavar el poder de los romanos. Posiblemente influyó también su avaricia. ¿Por qué entonces escogió el Señor a Judas? La razón principal es porque esa era la voluntad del Padre. Dios deseaba lo mejor para Judas, pero él rechazó sus propósitos. Lo cierto es que de este modo se cumplió la Escritura. Hechos 1:16 al 19. Algunos afirman que al escoger a Judas, el Señor nos estaba enseñando también que siempre habrá falsos maestros ocupando puestos en la iglesia. Y vinieron a casa. Jesús con sus apóstoles se retiraron a la casa, así comenzaban a estarle más estrechamente unidos y mejor agrupados entre sí, dando evidencia de efectividad a su llamamiento. Enlaza con los siguientes acontecimientos. Al llamar a estas personas a su lado, el Señor les estaba distanciando de su propia familia. Marcos 3:20 al 21, Marcos 3:31 al 35. Para concluir, mis hermanos, es asombroso que el Señor Jesucristo escogiera un grupo de hombres tan comunes, llenos de debilidades y de aristas, con poca educación, plagados de celos y envidias para que fuesen sus representantes en la tierra. Pero ciertamente el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a hacer después. La vida de cada uno de aquellos hombres, con la excepción de Judas, demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con hombres ordinarios. Los mismos dirigentes de Israel los reconocieron al ver el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Aquellos hombres fueron transformados por el poder del Mesías. Sus pecados fueron perdonados y sus vidas llenas del Espíritu Santo para que proclamasen el mensaje del reino primero a la nación de Israel y luego del mundo. Amén, mis hermanos.